Vamos a hacer una aclaración que debía estar en este espacio Laura Cini, ¿Ah, sí? sí, del Centro Comercial de San Juan, pero bueno, ha tenido una indisposición de salud, no nos ha podido acompañar, nos ha pedido las disculpas del caso y bueno, hemos llamado, que gentilmente ha venido un amigo, es Eduardo Castro, que nos va a estar acompañando. Presidente de la Unión Cívica Radical. De San Juan. Eduardo Castro. Presidente de la Unión Cívica Radical, diputado, mandato cumplido. Muchas gracias, Eduardo. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto como siempre. ¿Cómo Me estamos? han convidado a un café, también café, tengo que decir, ¿no? Sí. Bueno, Lo estamos tratando bien. por supuesto. Acercate Como Espero más al que micrófono. cuando se vaya Como que diga lo siempre. mismo. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, trabajando mucho, concentrando, actividades. Militando a porque- Bullrich, ¿eh? Militando a Burri, por supuesto, militando Juntos por el Cambio. Bien. Y aparte es Burri Petri. Ah, sí. Sí, Tanto. tiene un candidato a vicepresidente de la Unión Cívica Radical, Luis Petri. Claro, Petri el mendocino, el Mendocino, radical, sí, sí. sí. Destacado Radical, dirigente de sí. Mendoza, y con una trayectoria de legislador muy destacada. No lo conocemos mucho a Petri en el resto del país. No, es cierto, es cierto. Y la verdad, el radicalismo tiene muchas espadas en la parte legislativa, digamos, sí. todas destacadas, y por eso, a veces es difícil desde ahí adquirir notoriedad. Él la ha tenido en todo lo que ha tenido que ver con la discusión, con el análisis y la propuesta de los códigos de ejecución de la pena privativa de la libertad. Ah, mira. En la modificación que se inició en Mendoza, de hecho es la, política pública hoy día aplicada en Mendoza, que eliminó beneficios de carcelatorio para los casos, por ejemplo, de delitos violentos, Claro. o para los casos de violencia de género o delitos de integridad sexual. Y eso mismo lo proyectó y fue finalmente aprobado en el Congreso de la Nación, modificándose el Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, el Código Nacional, que es el que se aplica en la provincia de San Juan. Mirá qué buen dato. No sabía de ese valor de Luis Petri. Me parece excelente. Porque la verdad que si hay algo que te da bronca, Sí, sí, claro. es que estos delincuentes violentos o violadores salgan en libertad al poquito tiempo. Te da bronca eso. Por supuesto. De hecho, nosotros presentamos en la provincia de San Juan, cuando fui legislador Sí. provincial, un proyecto relacionado con la búsqueda de que San Juan tuviera su propio código, como lo tiene Mendoza, y que, imitara esta limitación de los beneficios carcelatorios para este tipo de Excelente. delitos. ¿Qué le ves de bueno a Bullrich? Una dirigente que tiene mucho coraje, mucha fuerza, es genuina, pero la verdad nunca te está vendiendo imagen de lo que no es, y que creo que tiene claro, a partir de sus convicciones, la necesidad de un cambio muy importante que está requiriendo la gran mayoría del pueblo argentino. Ujú. Eduardo, acá el gobernador electo de San Juan, Marcelo Rego, se jugó por el otro candidato en la interna, que fue Rodríguez Larreta. En el caso de que Patricia Bullrich sea presidenta, ¿cómo juega esa? No, ¿Cómo ves ese escenario? son cuestiones muy normales en una democracia. El valor del acompañamiento Rego a Rodríguez Larreta quedó demostrado en la elección, porque a pesar de que Rodríguez Larreta prácticamente no ganó ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, una de las 3 provincias donde ganó fue San Juan. Sí, sí. Y esto claramente fue por el impulso que le dio Marcelo. Cambia San Juan, liderado por Marcelo Rego. Sí. Sí, Sí. la relación es cordial, y los armados de listas nunca tienen que ver con las decisiones exclusivamente de los referentes o de los candidatos. Ujú. Bien. Algunas cosas de Bullrich, yo no sé si en todas estás de acuerdo, Eduardo. Qué sé yo, el tema de las obras públicas, del ajuste en el Estado,
y la negativa a participar de los BRICS, no sé cómo te caen. A ver, yo diría que nuestro país necesita tener una economía sana. Bien. Una economía sana requiere equilibrio fiscal. Bien. El equilibrio fiscal se logra o elevando el nivel de ingresos o, en este caso, achicando gastos Conteniendo del el gasto. Estado que pueda materializarse, ¿no? Claro. Para que lo entienda quien nos está escuchando, si el Estado gasta mucho, emite plata o toma préstamo, O toma y eso préstamo. genera Si el Estado gasta inflación. más de lo que recauda, hay dos alternativas: endeudamiento o emisión monetaria. Y la Bien. emisión monetaria no genera más riqueza, lo que genera es mayor cantidad de masa monetaria con la misma cantidad de producción, y eso a la corta o a la larga termina generando inflación. Bien. Y digo, no solo es Por eso inflación, vos decís- es la devaluación del peso en todos los aspectos, Claro. porque es la devaluación del peso respecto a bienes y productos que están en el mercado. Entre ellos está el dólar. Digo, Uno por más. eso no es que suba el dólar, se devalúa nuestra Bien, moneda. bien. Entonces vos decís, conteniendo el gasto, Equilibrando el gasto, me parece, digo, nada, cualquier economía sana arranca por ahí. Y para evitar todas las distorsiones de tipo de cambios, que no sé cuántos hay ya, y que bueno, eso por supuesto que no le hace bien a la economía, no genera previsibilidad, hoy día dificulta exportaciones, dificulta inversiones en el país, ha generado que muchas empresas que estaban radicadas en nuestro país se hayan ido, digo, ante la imposibilidad de importar y ante la imposibilidad de hacer algo que es natural en toda empresa que viene e invierte dólares. Cuando tiene que hacer la remisión de fondos para pagar a sus accionistas, tampoco puede contar con los dólares. O sea, estamos convirtiendo a nuestro país en una economía cerrada, a la cubana o a la venezolana, y claramente esto no es saludable para los argentinos. ¿y cómo imaginas a Bullrich conteniendo el gasto? Y yo creo que va a escuchar mucho a sus equipos técnicos, al frente de su... No es un gabinete, ha nombrado referentes en distintas áreas. Sí. Entre ellos hay dos radicales, uno es Fabio Queclas, diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, yo creo que un intelectual de altísimo nivel que está, digamos, referenciando el área de educación, y Sarabia Frías en el área de reforma del Estado. Y creo que, bueno, ese área de reforma del Estado es el que tendrá que Crucial. evaluar qué hacer con empresas públicas, evaluar qué hacer con distintas áreas de gestión, en donde a lo mejor es posible controlar el gasto. O sea, creo que es imprescindible, no es posible. Hay dos cosas que en las manos del peronismo, del gobierno actual, provocan mucho gasto público. Uno es la obra pública, porque los peronistas entienden que la obra pública es la que dinamiza la economía. Y la otra es el sistema previsional. Y el sistema previsional representa un gasto, digamos, 55%. inelástico, digamos, ¿bien? En los últimos tiempos se ha visto deteriorada la capacidad adquisitiva del salario de los jubilados porque se transformó, digamos, la ley de movilidad jubilatoria aplicada durante la gestión de Macri, se transformó en una disposición discrecional del Poder Ejecutivo que dice cada cuánto y cómo tienen que aumentarse a los jubilados. Lo cierto es que han perdido casi el 30% de su capacidad adquisitiva. Sí, si pero se no hubiese me refería a seguido esa con parte, la ley me de refería jubilación al ajuste del Estado me refería yo. No, es que yo creo que el ajuste del Estado no va por el tema de achicar, en este caso, el gasto en seguridad social. Digo que no solo es el pago de Acordate jubilaciones que y Bullrich le bajó el pensiones. 13% del ingreso a los Pero eso jubilados. fue una decisión política del presidente y de quien era ministro, que era Ricardo López Murphy. Para que no confundamos tanto, digamos, él era ministro de Trabajo y no le tocaba más que poner la cara, digamos, pero no es quien tomaba esa decisión. Ella la defendía. Y digo, hoy día ha perdido el doble. Ella la Sí. defendía esa. Y sí, bueno, y hoy día ha perdido el doble. Hoy, con Alberto Fernández y Massa, no perdieron el 13, han perdido el 26.
Claro, pero la decisión de bajarle el sueldo a los jubilados fue una decisión muy fuerte que tuvo en aquel momento el Sí, gobierno. sí, por supuesto, pero López del Murphy es un radicalismo. político, digamos, ortodoxo, que no solo se refería a los gastos en jubilación, acordate, digo, sí, cuando afectó los gastos a las universidades públicas, que Sí. fue, bueno, digo, un gran debate interno en el radicalismo, Sí. un gran cuestionamiento, y eso significó que López Murphy dejara el Ministerio de Economía, ¿no? Pero el decreto lo firmó. Cualquier ministro de Economía lo va a hacer muy sencillo. Digo, un contador, tengo 10, gasto 12, tengo que recortar 2, si no puedo recaudar más. Entonces vos decís que el gasto social Bullrich no lo va a tocar. Yo creo que no lo va a tocar nadie, lo que pueden tocar es la instrumentación. Por ejemplo, pueden evitar que el canal sean las organizaciones piqueteras para pagar, digo, Bueno. pero y a lo mejor haga falta alguna instrumentación de un programa institucional como es la asignación universal por hijo, que es institucional, que no hay decisión discriminatoria ni decisión, digo, ni siquiera aleatoria, digamos, le toca a quien le corresponde. Sí, pero los programas sociales sabemos que no ocurre así. Bueno, hay familias a mí los completas que programas- cobran Sí. 4 y hay otras que no cobran Ninguna. y hay dirigentes sociales que se han enriquecido. Bueno, eso está diciendo que ese mecanismo funciona mal. Claramente De hay todos que modos, cuidar a los esa que no parte del tienen gasto empleo. social de los planes sociales, a mí mucho no me preocupa, es el 0,7% Es insignificante. del PBI. Es decir, si los jueces pagaran ganancias, sería más plata que lo que se gasta en planes sociales. No tengo el número Sí, esa es la exacto, cuenta. pero Es el 0,7 del PBI. No, Ahora, el gasto previsional en jubilaciones que hace el es el Estado, 55% en seguridad 55%. social, que es no solo el pago, digo, de lo que pueda representar, lo que le llega al bolsillo, sino que también hay un aporte patronal del Estado a obras sociales, ¿está bien? Sí, sí. Digamos, porque de alguna manera se sostiene, en este caso, el PAMI. Sí. Bien, así todo suele ser insuficiente ese aporte y se necesitan recursos Más recursos, extraordinarios porque claramente hay una mayor expectativa de vida. Ujú. Ese sector social específicamente tiene dolencias crónicas y por lo tanto necesita medicación permanente, además de alto costo. Bien, y De alto por ejemplo, costo. por eso es una de las cosas que a nosotros nos espanta cuando Milei habla de eliminar gastos y cuando dice el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública de la Nación no atiende los hospitales públicos se atienden en San Juan con recursos, digamos, del presupuesto provincial, pero la Nación tiene recursos no solo para programas de vacunación, sino para programas especiales como son HIV, como es el programa, por ejemplo, de atención de diabéticos, que es imprescindible que el Estado esté presente, porque 1 de cada 10 adultos tiene diabetes y la mitad de ellos no tienen obra social, y sin la asistencia de estos programas nacionales serían unos parias. Iba a venir la pregunta en algún momento, Claro. Eduardo, ¿no? ¿Qué escenario te imaginás con Milei presidente, no? A ver, Milei es una amenaza en todos los sentidos, digo. Desde el perfil autoritaria, pseudofascista, moral. Veíamos un video y que además- veíamos un video cuando lo trataba puteándolo a a Kachanowski. Lo vi. Es del 2019, ¿no? Claro, Pero bueno. claro. Muy Y a bonito uno le eso. da ganas de contestarle con la misma intensidad, pero no puedo, No. porque les van a No, clausurar no, el no, programa. No. Por favor, no. Por favor. Pero no. bueno, digo, por ejemplo, que con total desparpajo dice que él eliminaría la coparticipación federal, y yo sé que dice la verdad. Lo peor es que está diciendo la verdad. Y dice que cada provincia tendría que vivir con lo propio. Digo, en San Juan el 82% del presupuesto de la provincia son recursos coparticipables. O sea, si esta medida que plantea este delirante llegara a aplicarse, significaría que en San Juan ni docentes, ni policías, ni no cobran nada. Municipales, ni siquiera los de la organización centralizada del Estado
podrían mantener los salarios que tienen. Como mínimo tendrían un 50% Como mínimo. de merma, porque el Estado no los podría pagar, literalmente. Y por lo tanto, estoy seguro, no habría, planteado todo esto, se resentiría el servicio de salud pública, se resentiría el servicio, por ejemplo, de educación, ¿no? Que podrá ser mejorable, pero que es imprescindible mantener. Yo no estoy diciendo que estén funcionando las cosas perfectas, claramente no. Pero por supuesto es el sistema que nosotros tenemos que sostener, la educación pública, porque ha sido, creo, baluarte de nuestro país y garantía del ascenso social ascendente, Sí, de los sectores más humildes. Sin educación, es lo que pasa en Chile, el hijo de un obrero va a seguir siendo obrero, no tiene ninguna chance de tener estudios universitarios. En nuestro país sí, y eso lo tenemos que defender. La última cosa que yo le quiero preguntar, porque ya estamos ya estamos terminando el programa, pero no quiero dejar de preguntarte, es lo siguiente: en este marco de bajar los gastos del Estado, está el tema de la cantidad de empleados en negro que hay, y que si estuvieran en blanco y hicieran los aportes, probablemente se duplicaría. El gasto bajaría. En ese sector. Claro, son 9 millones en blanco y 9 millones en negro que tenemos, así que se habla de una reforma laboral que deberá venir, gobierne quien gobierne, me imagino. El estilo de Bullrich para hacer una reforma de ese tipo, ¿te gusta? ¿Te parece? Yo creo que ella se respalda mucho en el equipo técnico. Bien. Y ahí de lo que estamos hablando, porque una cosa es reforma del Estado y otra cosa es reforma laboral. Sí, totalmente. Hablamos cosas distintas, ¿no? La reforma laboral es mucho más amplia porque no solo afectaría a empleados, o fundamentalmente afecta a los empleados que son del sector privado. Sí, claro. Bien. Y que claramente hace falta una reforma laboral que permita, más que todo, que todos los empleados que están en negro puedan estar en blanco y que pueda haber una mayor dinámica, en este caso en los casos, por ejemplo, de los despidos, para que rápidamente pueda haber más inserción laboral. Si no, al sector privado le espanta contratar a una persona y ponerlo en blanco por la carga impositiva que tiene, que es espantosa. Pues termina siendo un castigo poner en blanco una persona. Entonces tiene que ser el Estado un colaborador del sector privado y no tiene que ser una carga para que pueda poner en blanco a todos sus... Entonces vos empleados. eliminarías la indemnización. No he dicho eso. Se pueden establecer mecanismos que hay en muchos lugares del mundo, para que, por ejemplo, todo empleado que pierde su trabajo pueda tener secuencialmente y por una determinada cantidad de meses un seguro de desempleo. Seguro, sí. Bien. En España lo llaman el paro. Sí, el paro. Bueno, nada, no sé cómo pueda denominarse, pero ante todo, tiene que, porque además el empleado es una carga enorme. A ver, un empleador sabe de cada 100 pesos que gasta, le llegan solamente 60 al empleado, a quien está, cumpliendo la función de trabajador. De cada 100 que gasta el empleador, solamente le llegan 60. Claro, por eso hay una enorme carga impositiva y hay mucha burocracia y hay que, destrabar la posibilidad de que el sector privado pueda contratar con más facilidad, que puedan haber, por ejemplo, programas de empleo para los jóvenes, que le pueda dar agilidad al sector, o aún, por ejemplo, también otra, situación problemática es lo de los adultos de más de 50 y pico de años, ¿no? Muy difícil después que encuentren trabajo. Entonces hay que dejar de que sea una amenaza para el empleador tomar un trabajador nuevo. Está claro. Es algo hay que hacer con eso, sí, sin duda. Con monosílabos. Muy bien, difícil para mí, no. ¿Bullrich entra al balotaje? Sí. ¿Y Massa? Queda afuera. Queda afuera. O sea que va a ser Milei con Massa. No, va a ser con Bullrich. Va a ser Milei con Bullrich o Bullrich con Milei. Una pelea de derechas. Con la izquierda no pegan todo con la derecha. Está bien, pero yo no sé si lo de Bullrich lo calificaría de derecha. Si vos planteás que es la
digamos, mano dura en la política de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el delito, bueno, nada, cualquier sociedad civilizada del mundo lo tiene. No, en eso estoy totalmente de acuerdo, sí. Sí. Me lo habías dicho por eso, Sí, y de sí. una economía necesita modificaciones, lo demás, digo, Burri yo no veo que sea derecho, tiene un carácter fuerte, que eso no significa ser No, derecho. no, es de derecha. Es de derecha. Zurda no es. Pero a ver, es que por eso esas calificaciones o rotulaciones que vos hacés, me parece que un poco de alguna manera Vos decís que quedan desdibujadas, claro. Que es una cosa así. Me parece que es democrática, republicana, principios básicos y esenciales para Sí. que alguien no sea, digamos, descalificado, como en el caso de Milei, que no tiene ninguna de estas dos características. La segunda, la otra cuestión es que sabe trabajar en equipo y que escucha. ¿Escucha? Sí, claro. Bueno, está bien, si vos lo decís, así será. Me parece que muy escuchadora no es, pero bueno. Sí, claro, que es, por supuesto, es que vos a lo mejor ves la impronta para responder, o la energía para responder, o la decisión para afrontar problemas, para enfrentarse al narcotráfico, para enfrentarse a los Moyanos, en su momento cuando era ministro de Trabajo. Bueno, nada, esas características las tiene, pero son características de una mujer con una personalidad muy fuerte. ¿Está bien? Digo, algo muy distante de un político autoritario, fascista, Bien. y demás que lo representa Bien, Milei. bien. Los últimos dos monosílabos. Mire que estamos Sí, recontrapasados. sí, ya sé. ¿Uñac va a ser senador? Yo creo que acá queda tercero, La Libertad Avanza, y digo, con esto creo que la disputa de el espacio y la estructura del gobernador electo y la del gobernador en ejercicio me parece que va a pesar. Ajá. Bien. Es un Con buen sentido análisis. común. Es un buen análisis. Bien. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Gracias a ustedes, Eduardo, como siempre. por la gentileza de habernos acompañado. Por favor. Un Muy gusto, bien. un gusto.